muchas gracias. Doctora todavía no, doctoranda. Tal vez dentro de unos años, doctora. Bien. Bueno, gracias por la presentación, gracias por la invitación. Siempre que los alumnos y exalumnos lo recuerden a uno es muy gratificante, como se imagina. Lo que voy a pedirles, ¿ya puedo compartir la pantalla? Sí, perfecto. Ahí está. Ahí vemos la presentación, ¿verdad? Sí, ahí se ve, sí. Muy bien. Bueno, yo voy a hablar del monumento a Artigas en la Plaza Independencia, ¿no? Que es un tema que me pareció que era interesante, no solo por, cuando hablamos de un monumento siempre pensamos en la obra propiamente, pero también en todas las discusiones que se generan en relación al emplazamiento, ¿no? Al tipo de obra que se va a hacer. Los monumentos siempre son polémicos, ¿no? Siempre involucran a muchos actores, y el monumento a Artigas involucró a muchos y fue muy polémico, porque si la figura de Artigas era polémica, imagínense que la realización del monumento tiene ya la discusión que hay siempre. Bueno, además se suma el hecho de que la figura era una figura polémica en el siglo XIX. Yo puse ahí los 4 momentos, en realidad me faltó la inauguración en febrero del 23, pero los momentos que conducen a la realización de ese monumento. El primer proyecto lo presenta Tomás Diago en 1862. Ese proyecto no prospera, porque no hay, ni siquiera se hace un concurso, nada, ¿no? Es una propuesta de 62, ya sabemos que Artigas todavía era una figura muy discutible, y así como Tomás Diago quería hacer un monumento, evidentemente habría muchos que pensaban que no era necesario. De hecho, en 1862 no había ningún monumento todavía en Montevideo, ¿no? El primer monumento que hubo en Montevideo fue el Monumento a la Paz, que es el monumento, sí, a la Paz, que es lo que llamamos el Monumento a la Libertad, ¿no? La Estatua de la Libertad, que está en la Plaza Cagancha, y es de 1865. En el 83, ¿no? En el contexto de la modernización, ¿no? En la época del militarismo, durante el gobierno de Santos, se hace una ley y se destinan 80.000 pesos del presupuesto del año siguiente para hacer el monumento, y se hace un concurso, que ahora se los voy a mostrar, ¿no? Hay un escultor que gana ese concurso, pero el monumento no se hace. En 1907, un decreto del presidente Williman también, ¿no? Resuelve hacer el monumento. En la Plaza Independencia se hace un concurso en 1912, se presentan 45 bocetos, ¿no? De escultores de distintos lugares del mundo, no solamente de Uruguay, y al año siguiente se resuelve que el monumento lo va a hacer Zanelli. Bueno, lo hace Zanelli y lo inaugura en el 23. Una imagen solamente para recordar la importancia que tienen los monumentos y las esculturas en los espacios públicos, ¿no? Una tradición del mundo occidental que empieza, bueno, en la antigüedad, en el mundo romano, los egipcios, ¿no? Los faraones egipcios hacían poner obeliscos y esculturas suyas en los templos, que eran los espacios más importantes, pero a partir del siglo XVII, en la época del barroco, la plaza laudatoria, es decir, la plaza de homenaje, que tiene como función recibir un monumento, se florece, podríamos decir, ¿no? En el siglo XVII hay muchas plazas en Europa. Yo puse una de las más interesantes, probablemente una de las varias que se hacen en París durante el siglo XVII, que es la Plaza Vendôme, y ahí había un monumento a Luis XIV, que lo vemos ahí abajo, de Girardon, un escultor importante del barroco francés, que la Revolución Francesa tira abajo y erige la columna de la Plaza Vendôme, que es una columna que hace Napoleón. La Comuna de París en 1871 tira abajo esa columna, bueno, y después se vuelve a erigir. Es un cuento rápido simplemente para contextualizar, ¿no? Es decir, poner un monumento nunca es una tarea neutra, ¿no? Siempre genera debates, y los monumentos siempre están sujetos a que los tiren abajo, que los muevan y que los...
Ahí tenemos un plano de Montevideo, ¿no? La ciudad vieja, que es lo que vemos acá, la ciudad nueva, ¿no? El trazado que hace en 1800 se tiran abajo, esto era la ciudadela, era la ciudadela, se tiran abajo las murallas, ¿no? Se tiran abajo los bastiones de la ciudadela se transforma en un mercado, y poquito tiempo después, Carlo Zucchi, el arquitecto italiano, propone que se haga una plaza acá, ¿no? La Plaza Independencia. Entonces, en ese trazado ya tenemos la Plaza Independencia, que no tiene monumentos, pero Zucchi ya dice en su proyecto que esa plaza eventualmente podría albergar un monumento. 1885, ¿se acuerdan que en esos años Santos había hecho el concurso para hacer un monumento a Artigas? Blanes hace este cuadro gigantesco, ¿no? Que está en el Museo Blanes, y en el que vemos que él ya presenta a un monumento a Artigas, que no es el monumento actual, ¿no? Fíjense, acá vemos el Palacio Esteves, acá atrás, ¿no? Acá estaban los arcos de Gil, que era ese otro edificio que mandó construir Zucchi, donde está ahora el edificio de la torre ejecutiva, y Blanes, si leemos las cartas de Blanes en esos años, en la década del 80, él había vuelto a Italia porque había vuelto con sus hijos, porque sus hijos se estaban formando como artistas y como escultores, ¿no? Y si uno lee la correspondencia de Blanes, Blanes está permanentemente, es una cosa impresionante, Blanes, está permanentemente escribiéndole a su hermano y diciéndole, bueno, habla con fulano porque podríamos hacer un monumento, o los muchachos son los hijos de él, podrían hacer un monumento. Habla con el otro, ¿no? Se moría alguien, habla con fulano para decirle que yo podría hacerle un monumento a esa persona. Yo siempre digo, bueno, un tema de investigación es Blanes como escultor, no porque hiciera esculturas, no hizo esculturas, pero tenía un montón de proyectos y un montón de ideas para hacer esculturas. Y también tenía para hacer una escultura Artigas en ese contexto en que se estaba haciendo un concurso y en donde él, bueno, en ese cuadro, de alguna manera ensaya un posible monumento que ustedes ven está sobre un alto pedestal, que es como una especie de arco de triunfo. Artigas está mirando ahí hacia la Ciudad Vieja, ¿no? En vez de hacia 18 de julio, lo vemos sin sombrero, en fin, ¿no? Es un dibujo, pero que responde a esos intereses que tenía y esas aspiraciones que tenía Artigas, Blanes, de hacer un monumento a Artigas. El monumento finalmente se hace después, pero tiene otra orientación, ¿verdad? Bueno, estos son algunos de los bocetos del concurso del 85. Yo no tengo la fuente, nunca lo puedo usar en los artículos que he escrito sobre esto porque no tengo la fuente de donde salieron estas imágenes. Solo tenía las hojas sueltas, así que no las puedo usar. Pero sí son proyectos, ¿no? Para el monumento. El ganador del concurso es ¿no? Es Federico Soneira. Federico Soneira, fíjense, nació el mismo año que Blanes, se murió prácticamente el mismo año, estudió en Florencia con Chiseri, en la misma academia que Blanes, pero tuvo una trayectoria más europea, ¿no? Vivió mucho más en Europa, no tiene tanta obra acá en el Uruguay, ¿no? Y la obra que hizo, la hizo más bien que permaneció en su espacio y en su círculo más privado, hizo algunas pinturas que mandó a exposiciones universales. En la exposición de París del 89 había una obra de Soneira, pero creo que más bien era porque Soneira estaba en Italia y entonces mandaban obras de pintores que estaban en Italia. La cuestión es que él gana este concurso, ven que lo vemos ahí arriba Artigas, hay de nuevo, ¿no? Un pilar, una base, ¿no? Muy alta, aparecen ahí los nombres de los departamentos del Uruguay, la idea era que hubiera mármoles o piedras de distintos departamentos, ¿no? Es decir, todo el tema de los materiales es un tema interesante, ¿no? Porque de alguna manera a ellos les parece que se representa al Uruguay, ¿no? Trayendo materiales
de distintos lugares, y ven que ahí abajo hay unos leones, ¿no?, que están como custodiando el monumento. El monumento, como les dije, no se hizo, lo que tenemos es esta maqueta que está en el museo, ese museo precioso que hay en Maldonado, el Museo García Uriburu, de la colección García Uriburu, en el cuartel de dragones. Tampoco sé cómo llegó ahí, porque pregunté varias veces, pero no me supieron decir. Y acá lo que sí se hizo son los leones, ¿no? Los leones sí los hizo Zoneira, y estaban acá en la puerta del Castillo Zoneira, que era la residencia familiar, ¿no? Federico Zoneira pertenecía a una familia que le permitió ir a estudiar a Europa sin necesidad de becas, permanecer en Europa, etc. Después volvió, bueno, el hijo de él es el que mandó a hacer este castillo, esta casa, esa es otra historia, pero la familia puso ahí a los leones y otras esculturas que había hecho Zoneira. Los leones hace como 20 años que ya no están más, se vendieron. Bueno, no se hizo el monumento a Artigas, se puso ahí el monumento que no había hecho Blanes, pero que había hecho el hijo de Blanes, Juan Luis, el monumento a Joaquín Suárez. Ven ahí de nuevo están los arcos de Gil acá, y acá está el Palacio Esteves. En 1913 lo sacan a Suárez, lo traen a Suárez acá a la vuelta de mi casa, a la plazoleta Suárez, en Agraciada y Suárez, que era donde estaba el mirador de Suárez, que era la casa de Joaquín Suárez. Bueno, eso había pasado, lo había comprado el Senado para hacer una escuela. La cuestión es que eso después hicieron una plaza y resolvieron ponerlo a Joaquín Suárez, que ven que está como el basamento tiene como si fuera la fortaleza, porque se acuerdan que Suárez estaba en Montevideo durante la Guerra Grande, ¿no? En la época que estaban del lado de la defensa, y ahí lo pusieron a Joaquín Suárez. Y pusieron en la Plaza Independencia esta fuente preciosa que hizo el escultor Cordier, que se llama la Fuente de los Cuatro Ríos, y le decimos la Fuente Cordier, que en 1923, cuando pusieron Artigas definitivamente, la sacaron y la llevaron frente al Hotel del Prado, ¿no? Es decir, que ese espacio, esa plaza, que era pequeña cuando nació, que en la década del 80, en la época del militarismo, crece, porque una de las cosas que manda hacer la torre es tirar abajo el fuerte, entonces la plaza, que era, ven acá, ¿no? Era la mitad, aumenta su superficie. La pintura que hace Blanes es de la plaza recién ampliada, digamos. Y entonces ahí se ensayan distintas posibilidades de monumentos, pero era una plaza que estaba destinada, como decían los contemporáneos, no a tener una fuente ornamental, que de hecho había sido pensada para un parque, no para la plaza, para una plaza central, frente a la cual estaba la sede de la presidencia, ¿no? El Palacio Esteves ya desde la época era una casa particular originalmente, pero ya desde la época de la Torre se transformó en la sede del Poder Ejecutivo, ¿no? Y de la presidencia. Entonces lo razonable era que esa plaza se conformara como un espacio de representación del poder, y que en la medida en que la figura de Artigas estaba suficientemente legitimada como héroe, ¿no? Y como caudillo de todos los orientales, bueno, el que estuviera en la plaza fuera Artigas. Concurso en 1912, se presentan, como dije, muchos proyectos. A principios del siglo XX era muy frecuente que se hicieran concursos internacionales, ¿no? Para hacer edificios públicos, para hacer esculturas, para hacer monumentos. El hecho de que fueran internacionales lo posicionaba el Uruguay, ¿no? Como un país, bueno, que era moderno, que tenía, bueno, había valores que se consideraban positivos, ¿no? Amante de las bellas artes, desarrollaba las bellas artes. Todos esos eran como valores positivos en la concepción, ¿no?, de la modernidad del mundo occidental. Entonces, hacer un concurso no solamente podía traer artistas de otros lugares, en un medio en el que tampoco teníamos tantos artistas, ni pintores, ni arquitectos, sino que además, bueno, le daba una visibilidad al Uruguay en ese sentido, y así tenemos durante
vallismo, muchísimos concursos para muchos edificios y monumentos. Y uno puede pensar, bueno, pero ¿y los arquitectos y los escultores europeos que van a estar mirando y preocupándose por un concurso que es en el Uruguay, allá en el sur del Océano Atlántico? Y sin embargo no es así. Había un interés, ¿no? Tanto el Río de la América en general, pero el Río de la Plata y las dos capitales del Plata, Montevideo y Buenos Aires, eran ciudades que eran vistas por los profesionales europeos como lugares y espacios en donde había oportunidades de trabajo. Y si nosotros pensamos, yo qué sé, en muchos de los edificios montevideanos o porteños, por ejemplo, pongamos por caso el Palacio Legislativo, ¿no? Los arquitectos eran todos italianos y habían venido, y algunos vivían en Italia, como Moretti, tenía su estudio en Italia, pero venía regularmente y su gran obra estaba en Montevideo. Entonces se presenta el arquitecto Zanelli y se presenta Ferrari, que era hijo de otro escultor italiano que había llegado acá y bueno, que vivía en el Uruguay. Juan Manuel ya había nacido acá. Se presentan otros, pero quedan estos dos finalistas. Y esta es la parte que a mí me parece más interesante, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué modelos de héroe, no de héroe, perdón, qué modelos de monumento al héroe? Porque esto no es el héroe, este es el monumento. ¿Cómo lo monumentalizamos? Como un héroe clásico, en un caballo clásico, ¿no? Con la frente en alto, ¿no? La postura erguida, o como un hombre, o como un caudillo más bien rural, ¿no? Con un caballo flacucho, con la cabeza agacha, con el poncho, no le vemos ni siquiera el rostro. Esta no es una figura que construya heroísmo, ¿no? No se construye un monumento a un héroe desde este lugar, ¿no? Este es el tono local, este es el tono clásico, ¿no? Lo clásico es lo eterno, lo universal, lo permanente. Y esas diferencias quedaron de manifiesto. Bueno, ¿qué héroe construimos? Y ellos lo verbalizaron y lo dijeron, y lo discutieron en los medios de prensa. Y lo decían así, con estas palabras. ¿Qué héroe vamos a elegir? Ferrari había hecho este monumento, ¿no? Ahí lo veo a Marcel, que justo tengo pocas ventanitas y uno de los que ves a Marcel. Ferrari acá había dado el tono local, pero en esta oportunidad se había considerado que era pertinente, ¿no? Es decir, habían hecho esa figura, ¿no? Que en algún momento, según me contó Marcel alguna vez, consideraron que era un ángel, ¿no? Pero que en realidad es una Victoria alada que tiene un cinturón con boleadoras, rasgos indígenas, una lanza tacuara, es decir, ahí estaba bien, ¿no? En esa oportunidad se aceptó que lo que predominaba era el tono local, independientemente de que el referente es una Victoria alada, ¿no? Hay un referente clásico clarísimo, pero ellos se apropian de ese elemento clásico, de ese recurso, ¿no? De esa alegoría de la victoria y le dan elementos locales. Pero en el caso de Artigas, eso no, bueno, yo qué sé, Ferrari ensayó esa posibilidad y no prosperó. Y se discutió, ¿no? ¿Qué caballo? Si ese el caballo de Artigas decían no es un caballo criollo, bueno, es todo mal. Y otros decían, no, es todo bien, ¿no? Y yo voy a leer el que decía todo bien, en este caso, Román Berro, un arquitecto que desde la revista Arquitectura, que era es la revista de la Sociedad de Arquitectos, decía en un artículo más extenso, yo puse solo un párrafo. Decía, efectivamente, ni es criollo, hablando del caballo, ¿no? Ni árabe, ni de ninguna raza conocida. Es simplemente el caballo clásico, el caballo héroe. Pertenece a la familia de la cuadriga del mausoleo, del que cabalga el emperador filósofo en la plaza del Capitolio, de los que llevan sobre sus robustos lomos a los recios condottieri de Padua y de Venecia. Tampoco Artigas es el que conocieron sus contemporáneos, es Artigas heroizado,
Artigas en apoteosis, símbolo supremo de una idea, paladín infatigable de una patria, ¿no? Es decir, bueno, no se confundan, una cosa es Artigas, una persona, ¿eh? Otra cosa es la heroización de Artigas, la apoteosis de Artigas, y lo que tiene que representar el monumento es la apoteosis del héroe, no al héroe. El héroe, bueno, era una persona, pero era una persona, no era un héroe, ¿no? Lo de hacerlo héroe es una operación que hacemos nosotros. Entonces, cuando hacemos esa operación, ¿qué monumento hacemos? ¿A la persona Artigas? No, al héroe Artigas, ¿no? Y eso él ahí lo plantea muy clara. Y pone los referentes, ¿no? A mí lo que más me gusta de este texto que siempre leo es eso de el caballo héroe, ¿no? Es decir, hay una raza que es la raza caballo héroe, que es esta que vemos acá, que son los ejemplos que él cita, ¿no? Él dice, los caballos de, esperen, ¿por qué? A veces no sé por qué se me sale, ahí está. Ahí, ¿no? Él dice, es el caballo del emperador romano, ¿no? Él usa la palabra, el emperador filósofo en la plaza del Campidoglio, es Marco Aurelio, ¿no? La única estatua ecuestre que sobrevivió de la época de los romanos, del Imperio Romano. Y acá están el Colione y el Gatamelata, que son estos dos, que dice, los que llevan sobre sus robustos lomos a los dos recios condottieri de Padua y de Venecia. Estas dos grandes esculturas del Renacimiento italiano, de las que además tenemos dos réplicas excelentes en Montevideo, ¿no? La de Gatamelata, en realidad, en 1923, bueno, ahí las estaban por comprar, ¿no? Se compraron en esos años esas dos grandes esculturas, y se pusieron en lugares visibles de Montevideo. El Gatamelata demoró más en ponerse, pero el Colione está ahí frente a la Facultad de Arquitectura desde hace. Estuvieron en la Intendencia, bueno, también, ¿no? Todos los monumentos siempre es muy discutible, dónde los ponen, dónde los sacan. Pero entonces, ese es el referente para construir esta imagen de Artigas, ¿no? Y este monumento a Artigas, ¿no? Es decir, es un monumento, no es el señor Artigas, es el héroe Artigas, ¿no? Tiene que tener elementos que lo vinculen al héroe clásico, a la escultura clásica, ¿no? Y de esa manera se legitima dentro de un panteón universal de héroes y de, bueno, sí, de héroes en apoteosis, ¿no? Y eso no puede resolverse con una figura como de Ferrari, ¿no? Que uno después puede tener sus gustos, ¿no? Y puede gustarle más una escultura que la otra, pero no hay duda de que si tú querés construir el Artigas en apoteosis, de Ferrari es un poco complicado, ¿no? Bueno, a mí siempre me gusta terminar, hay muchos ejemplos de artistas contemporáneos, muchos, ¿no? Que trabajan con la escultura ecuestre, porque la escultura ecuestre es un tópico recurrente en las ciudades del siglo XIX, latinoamericanas y europeas, ¿no? Pero especialmente en las latinoamericanas, y el héroe a caballo en la plaza central es como el tema, ¿no? Y a mí me gusta esta obra de Diego Velasco, que ganó un premio, fue premio de adquisición del MEC en el 2014, es un fotomontaje que se llama El otro prócer, ¿no? Y entonces él juega con, sacando al Artigas de Zanelli y poniendo en la Plaza Independencia al Artigas de Ferrari, ¿no? Y construyendo tal vez, ¿no?, la idea de, bueno, de que hay otro prócer, de que cuando nosotros escribimos la historia o los artistas hacen una obra con un personaje histórico, de alguna manera operan a partir de una cierta historiografía, ¿no? Es decir, ellos tienen una idea de lo que es la historia y en función de esa idea producen una imagen, una escultura o lo que sea. Bueno, Zanelli tenía una idea, Ferrari tenía otra, ¿no? Los que tuvieron que resolvieron elegir a un héroe, pero puede haber otro héroe, otro prócer, no le puso héroe, ¿no? Le puso otro prócer, otra figura que tal vez representa otras cosas y que tal vez podría haber estado ahí, ¿no? Y tal vez si estuviera ahí nos diría otras cosas diferentes de las que nos dice el
Artigas, este que tenemos ahora. ¿Ah? Digo, bueno, es creo que me mantuve en el tiempo, ¿no? Toda la historia después se podría seguir, porque después está el mausoleo, bueno, si se deja Artigas, ¿no? Artigas siempre lo que discutían era sacar las cenizas, ¿no? Pero el Artigas está ahí y a todo el mundo le parece que esté bien que esté ahí. Y lo último que digo es, los monumentos funcionan de alguna manera en cuanto hay rituales que que los perpetúan, ¿no? Es decir, los monumentos, cuando se hizo el monumento a Artigas, era una época en que existía la idea, ¿no?, de la pedagogía de las estatuas, ¿no? Decían, bueno, cada vez que, si queremos recordar algo, le ponemos el nombre a una estatua, a una calle, a una plaza, a una escuela. Después, en la realidad, ¿qué es lo que pasó? Que nadie se acuerda, ni quién es el que está a caballo, ni por qué la escuela se llama así, o por qué la calle se llama de tal manera, o no, es una operación que es de dudosa eficacia. Los monumentos funcionan cuando hay rituales, ¿no? Y el monumento Artigas tiene rituales, porque la gente va, cuando viene un mandatario extranjero lleva, bueno, flores y, bueno, y hay momentos, estamos llenos de esculturas ecuestres en Montevideo y en muchos lugares, ¿no? Sí, yo les digo, ¿dónde está Bolívar? ¿Dónde está San Martín? ¿Dónde está Oribe? ¿Dónde está Rivera? Bueno, algunos los recuerdan rápidamente, pero la mayoría tienen que pensar un ratito, a ver dónde es que está y bueno, y por qué está ahí. Así que bueno, era eso un poco lo que quería compartir con ustedes.